presidente Otto Pérez Molina presentó su informe del tercer año de gobierno. Dentro del informe, el jefe del Ejecutivo resaltó avances en el tema del combate a la violencia social. Según Pérez Molina, los homicidios han descendido durante su gestión. Algunos preguntan qué pasó con la mano dura. Y hoy les quiero decir que muchos pensaron que la mano dura es que actuáramos al margen de la ley. Que muchos pensaron que íbamos a hacer limpieza social, ejecuciones y desapariciones extrajudiciales. Y precisamente la mano dura está en mantenerse dentro de lo que la ley establece, cumplir con lo que la ley dice, respetar las instituciones de justicia, coordinar y fortalecer. Y aunque a veces algunos dijeran con un presidente, con un general retirado del ejército y con un oficial estando al mando del Ministerio de Gobernación, aquí vamos a ver limpieza social. Y hoy les digo con toda solvencia, hemos bajado y disminuido los hechos delictivos apegados a la ley y lo vamos a seguir haciendo de esa forma. Y esa es la mano dura de la que nosotros hablamos. En materia de seguridad, logramos disminuir la tasa de homicidios de 39, observada en el 2011, de 46, observada en el 2010, a 31 por cada 100.000 habitantes ahora en el 2014. Esos son hechos, esas no son mentiras, esas no son subjetividades, son realidades que se pueden demostrar. En cuanto a educación, el presidente Pérez Molina resalta la profesionalización de los maestros de nivel primario y la entrega de libros de texto a nivel nacional. A partir del año 2012 se lanzó la Estrategia para la Educación de Calidad para la Niñez y la Juventud guatemalteca, que incluía, entre otras cosas, elevar la formación inicial de los maestros y maestras de primaria a nivel superior y fortalecer las capacidades de los maestros en servicio por medio de la profesionalización. Entregamos 4.5 millones de libros de lectura a escuelas de preprimaria y primaria en todo el país. En el 2013 entregamos 1.3 millones de libros a estudiantes de ciclo básico y diversificado. Y en el 2014 ampliamos este esfuerzo con la adquisición de 2.8 millones de libros adicionales para enriquecer las mini bibliotecas de preprimaria y primaria. Paralelo a este trabajo, iniciamos con el fortalecimiento de 2.973 docentes mediante la implementación de un programa que contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, matemático, por medio del programa Contemos Juntos, el cual nos permitió llegar a 74.325 niños. Por último, el mandatario señala los avances que se han tenido en el ámbito de la corrupción. El índice de percepción de la corrupción en el año 2014 tuvo un 10.3 de mejora en su calificación, por lo que Guatemala mejoró 8 posiciones a nivel mundial. Y aunque los esfuerzos son positivos, falta mucho por recorrer. El presidente Otto Pérez Molina resaltó dentro de su informe de labores del tercer año de gobierno avances en desnutrición y temas económicos. Dentro de los avances en desnutrición, Pérez Molina resalta el fortalecimiento de una cruzada nacional que permitirá disminuir la desnutrición y la pobreza en el país centroamericano. Dentro de los datos más relevantes es que dentro de la política de seguridad alimentaria ha permitido disminuir el 1.7% la desnutrición crónica y en 4.5% la anemia en 166 municipios. En exportaciones aumentaron en un 7.8%, dato que refleja un incremento de divisas por turismo. Además, señaló que la economía de este país sobresale por su clima de negocios. Según el presidente del Banco Mundial, señaló que Guatemala ha superado 24 posiciones en clima para realizar negocios, además de la creación de 170.000 nuevas plazas de trabajo en tan solo 3 años de gobierno.
Luego de finalizada la locución del presidente de la República en su presentación de informe de gobierno, Canal Antigua salió a las calles para consultar a los guatemaltecos su opinión acerca de ese año 2014 en cuanto a la administración gubernamental. Claro, si los impuestos lo han incrementado más, entonces viene a afectar la economía del pueblo de Guatemala. De 1 a 10, ¿cuánto evalúa el presidente? Un 5 tal vez. Nosotros las amas de casa estamos molestas porque con respecto a la carne de res, en lugar de que lo bajaran, lo subieron. Entonces ya no vamos a comer carne porque está demasiado caro. O un 6 estaría bien. ¿Por qué razón? Bueno, la seguridad, la economía, hay bastantes puntos que evaluar, pero con un 6 me quedaría. Yo pienso que unos 3 usted. Muy mal administrado el gobierno. Mucha corrupción. Ya nadie cree en ellos, pienso yo, pues que en realidad es un problema bastante grande la que está viviendo Guatemala, solo endeudando a nuestro país y no hay manera de salir adelante. También hay mucha corrupción, ¿verdad? Ya vio todo lo que pasó con los estudiantes en este año que pasó, ¿verdad? Muchas muertes en los adolescentes, ¿verdad? ¿Cuánto le da de 1 a 10 al presidente? Unos 3 le damos. Yo le estoy dando un 9. Ha sido muy honesto, muy sincero. Es muy mencionado en toda América Latina como el mejor presidente que ha habido en Guatemala. 0. ¿En qué faltó? ¿Qué falló? Todo. Prometió seguridad y no hay seguridad. Okay. Fue lo principal. A ver, 5. Tal vez en salud. ¿En eso cree usted que sí faltó? Hace falta mucho, en los centros de salud y todo. ¿Usted sabe? 7. Pero la verdad es de que sí ha combatido mucho la delincuencia, pero no se puede combatir todo, porque tendría que haber un policía en cada esquina, ¿va? Y no se puede. Yo tengo un comedor aquí atrás de la concha acústica. Bueno, ahí hay un montón de delincuencia y los policías se ponen a hablar del Barcelona, del Real Madrid con los ladrones. 3. Bueno, pues creo que hemos visto gran deficiencia en los hospitales, que no lo habíamos visto anteriormente, como es la falta de insumos, que es una gran problemática para Guatemala. Y la embajadora de la Unión Europea, Stella Servadowski, manifestó que el discurso del presidente Otto Pérez Molina fue moderado y a su criterio es un informe positivo y con avances. De mi perspectiva, de la perspectiva de la Unión Europea, el discurso era moderado, factual, clarificó conceptos importantes, fue un llamado a la ciudadanía, para su rol en la ciudadanía y para todas las instituciones. Yo lo analizo como así, un primer análisis, una presentación muy positiva. De la perspectiva de la Unión Europea se ven más avances, ¿no? Como yo he explicado, avances en los procesos, en los conceptos, esfuerzos de crear políticas estatales, como por ejemplo la lucha contra la pobreza o la malnutrición. No tiene que ser una política gubernamental, tiene que ser una política estatal, como por ejemplo la justicia, como por ejemplo también la competitividad del país. Entonces, en los procesos, en la creación de políticas estatales vemos grandes progresos. También vemos progresos en la concientización del rol de la ciudadanía y la concientización de los desafíos. Y uno de los temas más importantes que destacó hoy el presidente de la República es nombrar el año 2015 como el año sin violencia en Guatemala. El presidente Otto Pérez Molina realizó un anuncio durante la presentación del informe del tercer año de su gobierno en un acto celebrado en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. El mandatario pidió que el año 2015 sea declarado como el año de la no violencia. Según cifras oficiales, el 2014 cerró con 5.924 víctimas. Por lo que me permito hacer propia una iniciativa lanzada por una institución que le da seguimiento a la criminalidad en nuestro país e invito a todos los sectores
de la sociedad guatemalteca a que participemos juntos declarando al año 2015 como el año de la no violencia en Guatemala. Y esa es una invitación para todos los sectores. Un año sin violencia. Bueno, en otras noticias, en el mismo tema, minutos antes que iniciara la presentación del informe de gobierno, Carla Herrera, secretaria de Comunicación, que ustedes pueden ver en su pantalla, de la presidencia, habló con los medios de comunicación sobre el monto que habría tenido el montaje y logística para la presentación del informe, y Herrera aseguró que el monto no fue alto en comparación con gobiernos anteriores que habían llegado a gastar hasta 700,000 quetzales. En esta ocasión gastaron 150,000 quetzales. No, preliminarmente tengo un dato de 150,000 aproximadamente, porque no tengo el conteo final de las cuentas que me están dando administrativamente. El montaje, el audio y la impresión de los materiales. Estamos hablando de mantas, arreglos florales, etcétera. En esta administración nosotros vamos a colgar todos los procesos en Guatecompras. Creo que hubo una equivocación en cuanto a la adquisición de un coffee break que se colgó en Guatecompras. Antes los procedimientos eran, digamos, cuando se hacía un evento, que se contratara también el servicio de coffee break. Nosotros llevamos, junto con la subsecretaria administrativa, una verificación muy minuciosa, y nosotros nos percatamos que efectivamente se había subido el concurso de un coffee break. Entonces ese no duró ni siquiera 28 minutos ni 30 minutos. Entonces lo bajamos inmediatamente y era para 400 invitados. Entonces nosotros estamos velando por la optimización de recursos. Entonces era la verdad ridículo que teniendo los problemas de recursos financieros que nosotros tenemos actualmente en el gobierno y en comunicación social, que nosotros gastáramos en un coffee break. Entonces obviamente yo di la instrucción que lo votáramos y así fue, por eso no tardó ni 30 minutos. Sigamos con las noticias respecto al tercer informe, pero antes de que este se llevara a cabo, asumió la nueva Junta Directiva del Congreso de la República. El nuevo presidente del organismo legislativo es Luis Rabé Tejada. La Junta Directiva para periodo 2015-2016 será presidida por el diputado independiente Luis Rabé, el cual, durante su discurso, resaltó que el Estado de Guatemala necesita más recursos para funcionamiento, y esto solo se puede hacer con más impuestos. Todos los estados que busquen una sociedad más justa, más igualitaria, pero eso solo se logrará a través de la obtención de mayores recursos, que solo pueden venir de mayores impuestos. Desafortunadamente, esos recursos siempre son limitados. Por eso cada gobierno debe tener prioridades y una mejor calidad en el gasto público. El presidente finalizó su discurso pidiendo el consenso dentro del hemiciclo. Hoy invito a todos para que busquemos la unidad nacional para la esperanza, comprometiéndonos como patriotas y así llegar a tener un encuentro por Guatemala, y con el pensamiento de unionistas seamos un solo WINAC, una sola persona, porque creo que hay que ser republicano institucional para buscar la unión y el cambio nacional, sin dejar en el olvido a aquellos que desde su unidad revolucionaria guatemalteca lucharon para llegar a dirigir y convertirse en un líder, manteniendo viva la llama de la democracia y creer más, aún más, en mi país, Guatemala. La Junta Directiva del Parlamento estará integrada por diputados del Partido Patriota, UNE, CREO e independientes. El primer vicepresidente será el diputado Aristides Crespo.
Y pues dentro del informe que rindió Pérez Molina en el Patio de la Paz, se supone que junto a él y la vicepresidenta Roxana Valdetti en la mesa central debían estar los presidentes de los otros dos organismos de Estado, pero llamó la atención que por el Congreso fue el vicepresidente Arístides Crespo quien estuvo en representación del presidente, que ya había asumido Luis Rabé, que acabamos de ver en pantalla. Al consultarle a Rabé sobre por qué no estuvo presente en el informe de Pérez Molina, fuera de cámaras respondió que prefería quedarse en el Congreso compartiendo con los diputados. De forma extraoficial se conoció que la molestia de Rabé obedecía a que el Ejecutivo no invitó a varios diputados de distintas bancadas de oposición.